En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes con rayas diagonales hechos con la técnica de Brick Stitch. Antes de comenzar, quiero animaros a suscribiros al canal y a daros las gracias si ya lo habéis hecho. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 3 colores, rocalla de Miyuki del número 15, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, 2 ganchos de pendientes y 2 topes, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1 metro de hilo y enfilamos 2 delicas doradas. Las pasamos hacia la mano izquierda hasta que nos quede en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar este lado del pendiente. Pasamos la aguja en el sentido contrario a través de la primera delica. Y después a través de la segunda hacia abajo. Por la primera hacia arriba. Tiramos del hilo. Y ahora por la segunda hacia abajo. Nos tiene que quedar así. Enfilamos otra delica dorada. Pasamos la aguja a través de la última hacia abajo. Tenemos que pasar por esta delica 2 veces. Esta sería la primera vez. Hacia arriba por la que acabamos de poner. Tiramos del hilo. Y una segunda vez hacia abajo por la penúltima. Pasamos por la última hacia arriba. Y ahora enfilamos otra delica dorada. Y hacemos lo mismo. Pasamos de abajo hacia arriba por la penúltima. De arriba hacia abajo por la última, la que acabamos de poner. Por la penúltima hacia arriba. Siempre vamos tirando del hilo para que se nos queden bien colocadas. Y pasamos por la última de arriba hacia abajo. Ya tenemos 4 delicas de nuestra primera vuelta. Vamos a poner la última. Ponemos otra delica dorada y hacemos lo mismo. Pasamos por la penúltima 2 veces. Esta sería la primera vez. Por la última. Por la penúltima, la segunda vez. Y por la última hacia arriba. Tenemos que tener en la primera vuelta 5 delicas doradas. Nos tiene que salir a través de la última delica el hilo hacia arriba. Comenzamos la segunda vuelta poniendo 2 delicas doradas. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de las 2 últimas delicas de la vuelta anterior. Tiramos del hilo. Y pasamos la aguja a través de la segunda delica que acabamos de poner hacia arriba.
y tiramos del hilo para que se nos quede colocado. Hemos hecho un aumento. Ahora tenemos que aumentar una delica dorada más a la derecha de esta delica que acabamos de poner. De estas dos últimas que acabamos de poner, la que tenemos a la derecha, tenemos que poner a su derecha una más, también de color dorado. Para eso vamos a pasar hacia la derecha, hacia abajo, solamente la aguja con el hilo y añadimos una delica dorada. Pasamos por la última que pusimos, la de la derecha, hacia abajo. Tiramos del hilo y la colocamos. Pasamos hacia arriba por la última, la que acabamos de aumentar. Y tiramos del hilo. Ahora pasamos hacia la izquierda, hacia abajo. Y otra vez a la izquierda de la que acabamos de pasar, hacia arriba. Y ya tenemos hechos los aumentos de este lado derecho. Tiramos del hilo y se nos queda escondido entre medias de las delicas. Ahora vamos a poner dos delicas de color azul. Las dos turquesas. Ponemos la primera, pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de las dos de abajo. Ponemos la primera delica azul. Y ahora ponemos la segunda, también de color turquesa, de la misma manera. Y hacia arriba. Ahora vamos a terminar con tres delicas doradas. Ponemos la primera. Tiramos. Ahora la segunda. Para hacer este aumento, giramos un poquito y tenemos que pasar la aguja por el hilo que tenemos entre medias de estas dos, la que acabamos de poner y la que tenemos de la vuelta anterior. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Y volvemos a pasar por esta misma que acabamos de poner. Y tiramos del hilo. Para que se nos quede igual que el otro lado, tenemos que hacer también un aumento con una delica de color dorado, también en este lado izquierdo. Ponemos la delica. Y pasamos de abajo hacia arriba. Y la colocamos. Ahora tenemos que pasar por la que tenemos, que acabamos de poner.
hacia la izquierda. Y tiramos del hilo. Ya hemos hecho el aumento de este lado. Como necesitamos que nos salga el hilo hacia arriba a través de esta última delica, lo que vamos a hacer es pasar la aguja hacia la derecha, hacia abajo. Justo debajo a la derecha. Hacia la izquierda, hacia arriba. Tiramos del hilo. Y volvemos a sacar la aguja hacia arriba por la de la izquierda de la de color turquesa. La dorada. Y tiramos del hilo. Ahora pasamos hacia la izquierda, hacia abajo. Y sacamos la aguja por la última de la izquierda hacia arriba, para que se nos quede el hilo preparado para la siguiente vuelta. Tiramos y la colocamos. Así se nos tiene que quedar el final de esta segunda vuelta. Comenzamos la tercera vuelta poniendo 2 delicas de color dorado para hacer un aumento. Pasamos la aguja a través del hilo que tenemos entre la última y la penúltima de la vuelta anterior. Las colocamos y subimos la aguja por esta última de la derecha. Tiramos del hilo y las colocamos. Ya hemos hecho el aumento de este lado izquierdo. Ahora ponemos otra delica dorada. Y pasamos por la misma. Tiramos y se nos queda colocada. Ahora ponemos una de color azul. Se nos han enganchado un poquito, la sacamos el hilo y tiramos. Ahora ponemos una negra.
un azul, tiramos y ahora tenemos que poner 3 doradas. La primera, la colocamos, la segunda, tiramos y hacemos el aumento del lado derecho. Tiramos así, se queda colocada. Y ponemos la última delica de color dorado, que es el aumento. Pasamos la aguja entre medias de estas dos que tenemos aquí, la que acabamos de poner y la última de la vuelta anterior, de atrás hacia adelante. Y ahora hacia arriba por la que acabamos de poner. Tiramos del hilo. Y se nos ha quedado colocado el aumento de este lado derecho. Así nos ha quedado el final de esta vuelta. Comenzamos la cuarta vuelta con un aumento, con 2 delicas de color dorado. Pasamos de atrás hacia adelante. Y hacia arriba por la última. Tiramos y la colocamos. Ponemos otra delica dorada. La ajustamos y ahora un azul. Dos negras. La primera. La segunda negra.
Tiramos. Ahora una azul. Y 3 doradas. La primera. La segunda. Y ahora la tercera, que será el aumento de este lado izquierdo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, entre medias de la que acabamos de poner y de la última de la vuelta anterior. Y volvemos a pasar la aguja a través de la última que acabamos de poner. Tiramos y la colocamos. Y así se nos queda el final de esta cuarta vuelta. Comenzamos la quinta vuelta con una disminución. Para eso tenemos que pasar el hilo, solamente la aguja con el hilo, hacia la derecha, por la segunda delica hacia abajo. Tiramos del hilo y ahora bajamos por la que tenemos justo debajo a la derecha. Tiramos. Ahora hacia la izquierda, hacia arriba, por esta que tenemos que nos hace de borde. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido entre las delicas. Y ahora subimos por la segunda delica, la que tenemos justo encima a la derecha. Así se nos queda el hilo preparado para comenzar esta quinta vuelta. Comenzamos poniendo 2 delicas doradas. Las colocamos y pasamos por la segunda. Tiramos del hilo y ahora enfilamos una azul. Una negra
un azul, una negra, un azul, y ahora dos doradas. Y la última dorada. Tiramos del hilo y así se nos queda el final de esta quinta vuelta. Después de hacer esta quinta vuelta, que han sido disminuciones a los dos lados, vamos a seguir haciendo disminuciones hasta finalizar el pendiente. Pasamos la aguja hacia la izquierda, solamente la aguja con el hilo. Tiramos. Hacia abajo a la izquierda. Tiramos. Hacia la derecha, hacia arriba. Tiramos para que se nos quede escondido entre las delicas y subimos por la segunda, hacia arriba, la que tenemos justo a la derecha de la turquesa, del azul. Ahora comenzamos con una dorada y una azul. Las colocamos y pasamos por la azul. Ahora una negra. Un azul. Otra azul.
una negra, un azul, y terminamos con una dorada. Y así nos queda al final de esta sexta vuelta. Comenzamos la séptima vuelta haciendo una disminución igual que hemos hecho antes. Bajamos por la delica azul con la aguja y el hilo solamente. Tiramos. Ahora bajamos por la azul que tenemos justo debajo a la derecha. A la izquierda hacia arriba por la dorada. Tiramos del hilo y se nos queda escondido. Y ahora subimos por la azul. Comenzamos poniendo una delica azul y una negra. Las colocamos y subimos por la negra. Ahora ponemos un azul, una negra, un azul,
una negra, y finalizamos poniendo un azul. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos haciendo la octava vuelta con una disminución. Hacemos lo mismo que antes, pasamos solamente la aguja con el hilo a través de la segunda delica hacia abajo, que es la negra. Bajamos hacia abajo a la izquierda por la negra que tenemos a continuación. Tiramos del hilo. Hacia la derecha, hacia arriba por la azul. Tiramos del hilo para esconderlo y subimos por la negra. Ahora comenzamos con una negra y una azul. Y subimos por la azul. Ahora ponemos una negra, otra negra, un azul, y terminamos con una negra. Y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la novena vuelta haciendo una disminución. Pasamos la aguja solamente con el hilo hacia abajo por la azul.
por la que tenemos justo debajo azul también. Tiramos a la izquierda hacia arriba por la negra. Tiramos del hilo para esconderlo. Y subimos por la azul. Ahora ponemos una azul y una negra. Y pasamos por la negra. Ahora un azul. Una negra. Y terminamos con un azul. Y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la 10ª vuelta con una disminución. Pasamos la aguja solamente con el hilo a través de la negra hacia abajo. La que tenemos justo debajo a su izquierda negra también. Hacia la derecha, hacia arriba, por la azul. Tiramos del hilo y subimos por la negra. Ahora comenzamos poniendo una negra y una azul. Y subimos por la azul.
Ponemos otra azul. Y finalizamos con una negra. Y así se nos queda el final de esta vuelta. En la vuelta número 11 comenzamos con otra disminución. Pasamos hacia la derecha por la azul. Tiramos del hilo. Bajamos por la otra azul que tenemos justo debajo. Hacia la izquierda por la negra, hacia arriba. Tiramos. Y subimos por la azul. Ahora ponemos una delica azul y una negra. Tiramos y subimos por la negra. Y ahora ponemos una delica azul. Y así nos ha quedado el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta, la número 12, con una disminución. Pasamos hacia la izquierda, la aguja hacia abajo por la delica negra. Ahora hacia la izquierda, hacia abajo por la azul. Tiramos del hilo y se nos queda escondido. Hacia la derecha, hacia arriba por la azul. Tiramos. Y subimos por la negra. Tiramos del hilo. Ahora ponemos dos delicas negras. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, entre la negra y la azul que tenemos a su izquierda. Las colocamos y subimos por la segunda. Tiramos del hilo y así se nos ha quedado el final de esta vuelta.
Añadimos 4 rocallas del número 15. Pasamos la aguja hacia abajo por la que tenemos a la derecha negra. Se nos queda un pequeño aro para poder poner después el gancho de nuestro pendiente. Bajamos por la delica negra. Tiramos del hilo. Ahora hacia la izquierda, hacia abajo por la azul. Tiramos. Por la que tenemos hacia la derecha, hacia arriba, azul. Escondemos el hilo. Tiramos. Se nos ha quedado un poquito enganchado, lo sacamos. Tiramos. Subimos por la negra. Ahora pasamos hacia arriba por las por la delica negra y por las 4 rocallas del número 15. Por la delica negra y las 4 rocallas. Primero por las 2 primeras y ahora por las 2 últimas. Pasamos por la delica negra que tenemos justo debajo. Y a continuación pasamos por unas cuantas delicas hasta la negra que tenemos en esta fila. Y tiramos del hilo. Ay, se nos ha enredado un poquito, lo quitamos. Y tiramos. Nos ha salido después de esta negra que tenemos en el lateral. Ahora vamos bajando por unas cuantas delicas, todas negras, la que tenemos a continuación. Tiramos. La siguiente. La que tenemos a continuación. La siguiente. Cuando hayamos llegado hasta aquí, vamos hacia la derecha, hacia arriba. Tiramos. Hacia la izquierda, hacia abajo.
Giramos también. Y bajamos por la que nos hace de vértice negra. Y ahora cortamos el hilo con cuidado a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos la aguja hacia arriba. Y ahora pasamos la aguja a través de unas cuantas licas, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha de estas que tenemos en dorado para que no se nos vea el hilo, y después, cuando ya pensemos que está reforzado, lo cortamos con cuidado a ras. Vamos a subir por unas cuantas licas doradas, hacia arriba, izquierda, derecha, arriba y abajo, y después lo cortamos. Ponemos el gancho del pendiente en el arito que hemos hecho con las 4 rocallas del número 15. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!